Keiko Fujimori en unas declaraciones recientes decir que todavía tiene dudas sobre la elección, que me pareció ya, digamos, fuera de dudar, casi alucinante, ¿no? Eso no, ya no tiene ningún sustento. Estamos conectados con nuestro invitado Ramiro Escobar. Él es periodista, pero también internacionalista, para conversar un poco sobre la imagen de nuestro querido Perú frente a los ojos del mundo. ¿Cómo está, señor Escobar? Muchas gracias por su tiempo. Feliz lunes. Bienvenido. Muy bien, sí, vamos a buscar. Ya lo tenemos. Señor Escobar, Ramiro Escobar, ¿cómo está? Buenas noches. Muchas gracias por su tiempo. Buenas noches. Gracias por la llamada. Bienvenido, por favor, frente a estas declaraciones del canciller César Landa, que expresa la preocupación internacional de esta crisis, de este conflicto eterno que tenemos entre ambos poderes del Estado. ¿Cuál es su visión, cuál es su lectura frente a la imagen del país ante los ojos del mundo? Bueno, yo creo que nos ven con preocupación, con sorpresa y creo con expectativa también, porque obviamente llevamos una crisis política crónica desde hace no meses, desde hace ya varios años, ¿no? Entonces, digamos que la última secuencia ha sido el 2016, empieza el 2016 con el gobierno de PPK, luego la renuncia de PPK, luego el gobierno de Vizcarra, la vacancia de Vizcarra, el gobierno merino, la Fuerza Agarce. O sea, sí somos un país que estamos haciendo noticia por la crisis política que parece permanente. En el país de España salió ayer un artículo que se refería a Perú como el país de la crisis perpetua. Entonces, eso es natural, esperable cuando se ve que un país tiene inestabilidad política crónica. Pero creo que, como ha dicho el canciller, hay que meter también en ese saco de análisis el reconocimiento que se tuvo ese gobierno y su llegada como consecuencia de una elección, ¿no? O sea, todo lo que está pasando no se explica porque la elección fue controvertida, sino porque la actuación misma del gobierno y la actuación de la oposición también siguen configurando, como desde hace varios gobiernos o varios años, un casi eterno conflicto, no hay acuerdo político acá. Eso es lo alarmante. Y si bien eso ocurre en varios países del mundo, acá parece particularmente agudo, ¿no? Así es, incluso varios países pues enviaron comitivas internacionales y saludaron al presidente Pedro Castillo cuando salió elegido en la segunda vuelta electoral. Y hemos visto que, por ejemplo, en Chile, ¿no?, cuando se pierde una elección, va el candidato que perdió a darle la mano al actual presidente, el señor Boric. Situación que no pasó aquí, sino tuvimos un mes de una contracampaña contra las elecciones y en contra de los organismos oficiales como el Jurado Nacional de Elecciones y la OMPE, por ejemplo, y no gozamos de una oposición responsable. ¿Cuál es su lectura? Bueno, eso creo que fue evidente, yo diría clamoroso, ¿no? Porque ya incluso varios países con los que tenemos relaciones importantes, como Estados Unidos o el Reino Unido, habían reconocido el resultado de la elección. No tenía sentido desconocerla, pero yo he escuchado a Keiko Fujimori en unas declaraciones recientes decir que todavía tiene dudas sobre la elección, que me pareció ya, digamos, fuera de dudar, casi alucinante, ¿no? Eso no, ya no tiene ningún sustento. Ahora, eso y el hecho que tú señalabas de que ella, por ejemplo, no haya reconocido el triunfo, no se haya acercado al vencedor, creo que sumó más elementos de conflicto al proceso político peruano. Si ella hubiera tenido ese gesto, de pronto ahora el gobierno o la situación política en general sería más llevadera, pero como no tuvo ese gesto, entonces la situación sigue partida. Y encima de eso el gobierno sigue cometiendo continuos errores en nombramientos, en políticas que no quedan claras, no casos de corrupción que asoman. Entonces tenemos el cóctel perfecto para que la situación se crispe aún más, ¿no? Así es, pero yo quería saber si es que se tiene claro cuál es nuestra política exterior de gobierno, porque recordemos que hemos mantenido el año pasado una gira del presidente Pedro Castillo con algunos ministros en Estados Unidos, donde tuvo un roce importante internacional.
Sin embargo, de forma simultánea, una reunión con el presidente de Venezuela, bueno, con el señor pues Maduro, no sé si llamarlo presidente porque sé que no está reconocido en todos los países. El señor Maduro, luego con el presidente de Bolivia y hace unas semanas con el presidente de Chile, o sea, un extremo a otro, ¿no? Bueno, es que la política exterior no se mide necesariamente por la línea ideológica del presidente, ¿no? Por poner un ejemplo, Estados Unidos tiene relaciones con China y con Arabia Saudita, además relaciones con Arabia Saudita muy especiales, y Arabia Saudita no es una democracia, ¿no? Y China es un país que está en el extremo o en la vereda opuesta a Estados Unidos. Nosotros tenemos también relaciones con diversos países que no tienen necesariamente un régimen democrático. Lo que ocurre es que sí, los gestos hablan, las políticas tienen que ser más concretas. Creo que el canciller Landa ha insistido en eso, no solo en esas declaraciones, sino en otras. Dio hace poco, ¿no?, en una entrevista en La República, ¿no? La política exterior del Estado se tiene que mantener y tiene que en lo posible despegarse de prejuicios ideológicos, porque si uno, un presidente o un canciller, empieza a, digamos, adjetivar o incluso insultar a otro país, yo recuerdo que, por ejemplo, en la entrevista que le hizo el Rincón al presidente, prácticamente le reclamaba que condenara a Cuba, a Venezuela. Lo que pasa es que son países con los que se tienen relaciones. Entonces, eso lo puede decir un analista político como yo, pero no lo puede decir el canciller. Bueno, hay que guardar la diplomacia. Hay algunos presidentes que lo hacen, pero eso tiene un costo. Eso lo hace, por ejemplo, Maduro, ¿no? Y es un autócrata. Entonces, creo que la política exterior es algo muy, muy importante y debe manejarse con mucho cuidado, mucho respeto, pero sí creo que podemos insistir en que se mejoren los estándares de derechos humanos en todo el mundo, incluidos esos países con los cuales tenemos relaciones y que son países particularmente problemáticos, por decirlo de manera gentil, en materia de derechos humanos y estándares democráticos. Así es. O sea que usted ve saludable que el presidente Pedro Castillo se reúna, por ejemplo, con el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que se reúna con Iván Duque, con los presidentes de toda América Latina, porque es importante pues mantener las relaciones, y si son comerciales, si son de inversión privada, pues mucho mejor para nuestro país. Bueno, es que las relaciones exteriores no son únicamente... no se manejan únicamente por el canal comercial, también por el canal político, el canal cultural, que a veces se ningunea mucho, o el canal de cooperación en materia ambiental, que es tan importante en este momento, ¿no? Entonces, a mí no es que... yo no usaría la palabra saludable, es lo normal, lo esperable, que el mandatario se reúna con mandatarios de otros países con los cuales no tienen sintonía ideológica, ¿no? Eso es lo esperable. O sea, por ejemplo, Alan García incluso se había peleado con Rafael Correa, pero después tuvieron una reunión aquí en Lima y se abrazaron incluso, ¿no? Fujimori le dio Bolivia Mar a Bolivia, y cuando era presidente Jaime Paz-Zamora, y Jaime Paz-Zamora era presidente de izquierda. Entonces, la política exterior y las relaciones entre los países tienen que superar a veces los prejuicios ideológicos y las diferencias que incluso hay y se pueden mantener, ¿no? Pero la diplomacia tiene que apostar por defender los intereses del país y mantener los canales de acuerdo que se tenga con distintos regímenes. Sí creo que hay casos, sin embargo, que hay que tomar distancia, y creo que, por ejemplo, la Cancillería ha tomado distancia claramente de lo que ocurre en Nicaragua. También es así que el canciller también ha dicho, se ha manifestado sobre la muerte de Hugo Torres, un ex guerrillero sandinista, en prisión, ¿no? Y encarcelado por el presidente Ortega. Entonces, por ejemplo, esa es una manera de tomar distancia de Nicaragua, que es un régimen muy amigo de Cuba y Venezuela, ¿no? Así es, pero bueno, hoy día, por ejemplo, se ha vuelto como tendencia en la red social Twitter esta publicación del medio británico Financial Times, donde, si buscamos las traducciones, tiene pues algunos títulos como: Perú merece un nuevo comienzo político, Perú no puede permitirse 4 años y medio más de caos gubernamental,
¿Cuál es su visión, por favor? Pero también explíquenos un poco la importancia de esos medios internacionales, como usted comenta, el de España y ahora otro medio británico. Bueno, el Financial Times, El País, The Economist, son periódicos de referencia, son periódicos serios, son periódicos que se documentan muy bien antes de publicar algo. Yo mismo escribo por El País de España y no publican algo ahí si no hay un control riguroso en la información. Entonces, cuando esto que me preguntas ahora tiene que ver con la pregunta que me hiciste al comienzo, ¿no? ¿Cómo se nos ve? Bueno, se nos ve así, como ellos están diciendo, ¿no? Se nos ve muy problemáticos, se nos ve dando tumbo tras tumbo, ¿no? Y un poco que el mensaje ahí es, por favor, rebobinar, ¿no? Es algo así, ¿no? Y creo que el artículo del País, que hace un par de días, sobre que estamos en una crisis perpetua, o el artículo de Financial Times, que no lo leo completo recién, lo vi hace un rato, pero que sugiere que no merecemos 4 años más de caos gubernamental, o dice eso. Lo que está sugiriendo es que tiene que ser salvo. No está diciendo destituyan al presidente, no está diciendo que haya vacancia, no está diciendo que haya renuncia, porque frente a una situación con la que vivimos hay varias opciones, ¿no? Así es, porque el señor Vladimir Cerrón, pues le comento este Twitter en respuesta a esta publicación. Financial Times, diario británico, el imperialismo financiero mundial, atreviéndose a decirnos cómo debemos estructurar el Estado peruano. Si realmente quisieran contribuir a la paz y el desarrollo de Latinoamérica, deberían empezar por promover la devolución de las Islas Malvinas. Bueno, el señor Cerrón siempre tiene sus posturas, para mí es un juicio muy ligero, pues, ¿no? Porque la posición del Financial Times no es la posición del gobierno británico, ¿no? Se hizo confundir las cosas, ¿no? La posición de un medio de comunicación con la posición de la Cancillería británica o del gobierno británico, ¿no? Y me parece un juicio muy ligero ese, ¿no? O sea, lo que se está expresando es una preocupación por algo que todos estamos viendo, ¿no? Claro. Un proceso político caótico que se agudiza en los últimos meses, pero que empieza ya desde hace algunos años, y se está sugiriendo la posibilidad de que se haga algo. Ese algo puede tener varias vías, ¿no? Puede implicar, por ejemplo, el nombramiento de un premier más independiente, ¿no? Puede implicar la renuncia del presidente y su sucesión con Dina Boluarte, puede implicar la vacancia en el Congreso, puede implicar modificar la Constitución para que exista el juicio político en el Perú, ¿no? O puede implicar que simplemente este gabinete pues presente un plan interesante y el Congreso termine dándole la confianza. Ojo, que para mí el mayor problema no es tanto si que los partidos sean de izquierda o de derecha, sino que tan dispuestos están para neutralizar estructuras de poder que se manejan en base a intereses, ¿no? Los microbuseros, los universidades ilegales, los dueños de universidades de baja calidad. Entonces, me parece que hay que buscar una salida que no sea traumática y hay que llegar a algún tipo de consenso, ¿no? Y ese consenso se tiene que hacer a partir de la madurez de los actores políticos, tanto el Ejecutivo como el Congreso, ojo, ¿no? Porque el Congreso creo que no necesariamente actúa por un interés puro y sano para defender al país, sino también por intereses que hace tiempo que están caminando allí y que explican actitudes a veces contradictorias, o por ejemplo, promover la ley de la SUNEDU, ¿no? Que acaba con la Junta de SUNEDU, que está a punto de conseguirse. Entonces, hay acá una responsabilidad compartida, ojo, y creo que la ciudadanía y la clase política sobre todo debería ser bastante más seria en buscar una salida que sea la menos traumática posible. Y eso siempre va a ser posible si hay voluntad política de los actores diversos. Esa es la palabra clave. También se recoge la presión de la ciudadanía, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Ramiro Escobar, periodista e internacionalista. Muchas gracias por su tiempo. Muy buenas noches. Feliz lunes.